España aquí en el estudio, mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, que además es director general de la Canadero, así que el tema del aeropuerto es un tema que está siendo el foco de muchos análisis y sobre todo de controversias a propósito del posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena a ocupar la presidencia de la República, que además va arriba en las encuestas, entonces se vuelve todavía más serio el asunto. Querido tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, pues ahora sí que coincidiendo con este tema de aviación y del nuevo aeropuerto, sin duda alguna es un tema pues muy politizado, lo hemos estado escuchando los últimos días, que uno de los candidatos a la presidencia ha estado hablando muy abiertamente de cancelar el proyecto. Y bueno, pues como mencionabas hace un momento en tu nota, y por cierto, con el presidente de esta Cámara, el actuario Sergio Alard, creemos que, ahora sí hablo a nombre de esta Cámara, creemos que es un tema pues, que no se debe de politizar, que tiene que estar afuera de la esfera de las campañas políticas y de esta campaña en específico, porque al final es un tema de crecimiento económico, de infraestructura y de creación, por supuesto, de empleos. Te voy a dar algunas cifras para que te des una idea. El sector aéreo representa 2.9% del PIB, es decir, crece más o tiene mayor relevancia en términos del crecimiento que lo que crece el propio PIB. En términos de empleo, son 1 millón de empleos directos e indirectos y tenemos 76 aeropuertos con 72 aerolíneas nacionales e internacionales, 355 aeronaves, que por cierto el promedio del costo de cada una de estas aeronaves son 140 millones de dólares, obviamente se amortizan a 15, 20 años. Y pues obviamente la cantidad de pasajeros que estamos hablando son para este año 93 millones. Se ha estado teniendo un crecimiento sostenido en los pasajeros de alrededor de 10.2% anual en los últimos 5 años. Y entonces la realidad es que el aeropuerto actual ya rebasa cualquier tipo de infraestructura que se pueda utilizar para sostener este crecimiento. Es decir, desde el 2014 las autoridades determinaron que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto es un hub, es un centro, digamos, de operaciones de muchos de estos otros aeropuertos, ya está rebasado, ya está, digamos, rebasado en términos de infraestructura y ya está saturado, que es la palabra correcta, y ahora se necesita pues crecer de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Por supuesto que hay diferentes, digamos, niveles para eficientar la operación de las aerolíneas, el tema de los slots, el tema del espacio aéreo, este tipo de cosas, pero sin duda alguna, sin el nuevo aeropuerto, esta tendencia no solo para las aerolíneas, sino en términos de turismo, no va a seguir creciendo. Para que me entiendas, en términos de turismo, las aerolíneas o el transporte aéreo representa 8 de cada 10 personas que ingresan al país y están dejando alrededor de 35 millones de pasajeros que están entrando a México, ya sea de Estados Unidos u otras regiones del mundo, a través de los aeropuertos de México. ¿Y cuál es el principal aeropuerto, los dos principales aeropuertos en términos de llegada de extranjeros? Pues por supuesto el de la Ciudad de México y el de Cancún. Por supuesto hay otros, ¿no? El de Cancún, así es, ya el otro día que fui, ya se empleó una terminal, todavía le faltan cosas, pero bueno, ya se empleó. Ahora, me gustaría preguntarte, recientemente hiciste un recorrido en las obras del nuevo aeropuerto y pues ya está avanzado, es decir, ¿cómo se ve desde el punto de vista de eventualmente, vamos a suponer que el resultado de las urnas arroja que Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente, asume el 1 de diciembre y pues ya hay toda una inversión desplazada, contratos asignados a esta obra, pero ¿qué es lo que ya hay hoy que tú estuviste ahí en estos días? Pues mira, es muy interesante, estaban justamente los cimientos ya construidos del edificio central, las pistas ya están en construcción, dos de las 3 pistas que están en esta primera etapa ya están bastante avanzadas, en otras palabras, hay que, como es suelo que antes era un lago, hay que drenar el agua que está ahí, no conozco bien los términos ingenieriles, pero en otras palabras pusieron tezontle y piedras para que se drenara esa agua y ya están por empezar el encarpetamiento de esas pistas. Es decir, estamos alrededor de 35% avanzados en el nuevo aeropuerto. Los cimientos y otras cuestiones que están alrededor del edificio central ya están puestas, e incluso por el aire, por ahí pasaste en las imágenes, ahí se están viendo digamos, desde el aire puedes ver ya la forma del aeropuerto. Y lo interesante de todo ello es que no solo es lo que ves, sino que atrás de todo ello hay alrededor de 45,000 empleos, se transportan más de 7,000 camiones
en forma diaria en su pico de materiales, y por supuesto que también hay contratos ya firmados con no solo constructoras, sino también con inversores internacionales. ¿Cómo se está financiando este aeropuerto? Pues lo interesante de todo ello es que originalmente el gobierno federal iba a asumir gran parte de las obligaciones a través del presupuesto de egresos de la federación, pero debido a las caídas del precio del petróleo y este tipo de cosas, pues se ha tenido que invertir esa fórmula en alrededor de 70, antes era 70-30, digamos que en favor del gobierno federal, y ahora está al revés. El 30% de los recursos los aporta el gobierno federal, el otro 70% alrededor, porque puede cambiar, lo está aportando los inversionistas privados. Eso no significa que el gobierno y los inversionistas o la nación, como dicen por ahí, esté invirtiendo esos 140,000 millones de pesos. Es decir, no es que estamos hipotecando el futuro de los mexicanos como el Fobaproa y este tipo de cosas que salen por ahí, sino que más bien es un grupo de inversionistas del que forma parte del propio gobierno federal para construir este proyecto de infraestructura. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el pasado donde el gobierno, el papá gobierno, proveía de todos los recursos para no se puede, ¿no? Es decir, no es lo más inteligente aunque tuvieses el dinero. Así es, no es ahora, financieramente viable. ¿Qué dice para el sector aéreo a nivel mundial el hecho de que se trata de una de las obras de infraestructura pues, más grandes que hay a nivel global? Me parece que solo hay dos países, uno está Turquía, por ahí hay otra obra del sector aéreo tan grande como esta. Así es, mira, yo creo que para que tengas una idea, una cifra interesante es que cada hora en el actual aeropuerto ya saturado están saliendo 61 operaciones más o menos. Es decir, de todas las aerolíneas, 61 operaciones por hora, es decir, en promedio una por minuto, por así decirlo. Con el nuevo aeropuerto se va a incrementar a una capacidad de 100, en la primera etapa de este nuevo aeropuerto, a 100 operaciones por hora. Entonces, esto estamos hablando de que se está incrementando sustancialmente esta capacidad y por supuesto que no solo las aerolíneas, sino a los organismos internacionales como la OASI, que depende justamente de la ONU, la IATA, que por cierto es un organismo que agrupa al 85% de las aerolíneas a nivel internacional, han manifestado que es un buen proyecto, que es un proyecto que es necesario para esta expansión, para que México siga siendo el octavo lugar en términos de turismo. Ahora, lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que él construir una pista en el aeropuerto de Santa Lucía, que hoy es una base que pertenece al sector aéreo, digamos al ejército, pero a la Escuela del Aire, bueno, no Escuela del Aire, a la Fuerza Aérea Mexicana. Así es. Y que costaría 40,000 millones de pesos, es lo que ha mencionado. ¿Por qué esta propuesta que ha planteado el candidato de Morena no sería viable? Mira, yo creo que el principal tema, fuera de todos los temas que hemos hablado ahora, es el tema de las interferencias aéreas. Es decir, bueno, ese es uno. Y el número dos es los costos asociados con tener dos terminales tan cercanas. ¿Por qué muchas de las aerolíneas, que es un tema que se ha preguntado mucho, por qué muchas de las aerolíneas salieron de Toluca y se vinieron a la Ciudad de México? Primero, por los efectos de red, es decir, entre más aerolíneas, más pasajeros y menores costos para todos los usuarios. Se vinieron a la Ciudad de México justamente por ello. Y además, para las propias aerolíneas es mucho más eficiente tener un solo aeropuerto. En el mismo sentido, claro, si tienes un solo aeropuerto, que es el nuevo aeropuerto internacional de México, que es el que está bajo construcción, todas las aerolíneas nacionales e internacionales pueden conectar sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, en una sola sede. Si lo haces en dos, por supuesto que los costos se van a incrementar sustancialmente y, por supuesto, que al final los costos de los pasajes van a ser mucho más altos. Ahora, en el tema de las interferencias aéreas, sin duda alguna, incluso la OASI ha manifestado que los dos son tan cercanos el uno al otro que habría interferencias aéreas. Es decir, si uno está despegando o aterrizando en el aeropuerto actual y el otro está despegando o aterrizando en el supuesto aeropuerto de Santa Lucía, podrían haber interferencias que incluso podrían crear accidentes. En otras palabras, es un tema. Entonces, por donde lo veas, es un tema complicado. La operación aérea no es un tema pues de enchilame otra, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo creo que los candidatos a la presidencia y candidatas a la presidencia tienen que analizar con mucho detenimiento estas propuestas, no porque sea un tema de pirurris, no porque sea un tema de los empresarios, no porque es un tema sino porque es un tema que crea empleos, que crea crecimiento económico y sobre todo que le da seguridad jurídica a todos aquellos que están invirtiendo actualmente en el aeropuerto nuevo. En otras palabras, fondos de inversión, fondos de pensiones, es decir, Afores, ¿no?
Y por supuesto también mercados internacionales. No es un tema de, bueno, pues aquí están todos gastando y vamos a estar... No, o sea, en verdad está apalancado ya este proyecto y sin duda alguna va a generar, se estima o estimamos que del 0.8 al 1.5% adicional del PIB con esta construcción. Pues un tema importantísimo que seguramente seguiremos hablando en la discusión pública y por supuesto también en este espacio. Querido tocayo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, tocayo, aquí estamos. Vamos a hacer un...